Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues en la búsqueda de alternativas con Fire2Stick, con todo el bloqueo que tiene y demás, voy a enseñaros otra posible alternativa para instalar esta aplicación que tanto nos gusta para el canal. Sí, con las otras dos opciones que os traje, bueno, incluso podría decirse que os traje, voy a traer una tercera. Esta va a ser más complementaria, ¿vale? Para instalar Download. Lo voy a desinstalar para que así veamos si nos funciona adecuadamente, ¿vale? Y entonces, en un vídeo anterior os traje, a ver si se instala, pero bueno, Sendfile to TV, que es para mandar archivos ya sean APK, vídeos, cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces aquí le damos a recibir y me voy a ir aquí a mi dispositivo móvil, un segundo, que le doy a grabar y en el móvil también con Sendfile to TV le doy a Send y busco que me he descargado de una de estas web de APK Mirror o creo que ha sido Softonis al final, este último. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros, juegos y otras cositas varias, ¿vale? En Downloader, ¿vale? Entonces, nada, si este funciona, si no lo subiré a una página web para que podáis a Mega o lo que sea, instalarlo, ¿vale? Se ha instalado, ocupado poquito, ¿vale? Ya estaría pasado. Antes de nada, vamos a ver si se me ha llegado a desinstalar de aquí otra vez, ¿vale? Sí, se ha desinstalado, ¿ok? Entonces le damos aquí al Send to TV y le seleccionamos y le damos a Open, aunque desde aquí no se suele poder abrir. Necesitamos un explorador de archivos. Pues nada, nos vamos aquí a la casita y buscamos un explorador de archivos. Yo en el otro vídeo descargué uno, pero no me gustó porque al final era de pago. Vamos a probar este otro. No sé si... Vale, mira, me dice que las pilas del mando lo tenemos aquí, el downloader para instalarlo. Pero bueno, le voy a dar a abrir aplicación. Voy a probar si este explorador no es tan puñetero como el otro, si no os lo enseñaría con el otro, para instalarlo, ¿vale? Tenemos que dar permiso para acceder a todos los archivos, porque como es un explorador, pues tenemos que darle permiso. Ok, el otro día probé este, que me funcionó, lo único, lo digo, es de pago al final, tiene una prueba de suscripción y demás. Vale, tío, a ver, es un poquito pesado, tienes que dar para atrás aquí 1000 veces. Vale, aquí ya lo tenemos. Vale, y entonces nos iríamos a ver. Y aquí, si nos vamos a almacenamiento interno compartido, nos bajamos a Downloader y aquí tenemos el archivito en cuestión, el Downloader que yo he pasado. Entonces aquí le damos a intro, a ejecutar, ¿vale? Nos va a pedir que tenemos que darle a Explorer permisos, como hice con el otro. Decimos para atrás, y ahora el problema es que hay que repetir otra vez el proceso. Es un poco cansino. Lo vemos. Vale, mira, ya estamos aquí. Le vuelvo a dar, nos sale ahí para instalar y le damos. Y como veis, pues esto sería otra alternativa para instalar Downloader con las aplicaciones que seguimos teniendo por la tienda oficial. Recordad, que lo tenía dicho al principio, pero bueno, que si es un select no se puede hacer nada de esto, ¿vale? Nada, olvídate. Select no. Así que nada, espero que os haya sido útil, decidlo si os ha sido útil, decidlo también si no os ha sido útil. Bueno, si funciona, me refiero, ¿vale? Para saber a los que funciona y a los que no, porque como va cambiando esto, y suscribiros en general, que me ayudaría y para seguir subiendo cosas de estas. Nos vemos, amigos. Hasta luego.